Oye, Esmara, ¿te gustaría vivir en Marte? No, no, gracias. La verdad sí preferiría quedarme aquí. Aunque sí resulta tentador ser pionero en la construcción de una nueva historia del planeta rojo, ¿eh? Sí, mira, escucha este encabezado. Mira. A ver. La nueva carrera espacial, 6 desafíos para la arquitectura extraterrestre. ¿Ah? Yo te veo muy emocionado, ¿eh? ¿En serio te irías? Claro que sí, pero vendría a saludarte, amiga. Sí, cómo no. Solo recorrerías 60 millones de kilómetros y llegarías en un santiamén. Bueno, aunque también podrías visitar Saturno. Me quedará más lejos, ¿eh? La distancia entre Marte y Saturno son unos 536 millones de kilómetros. ¡Ay, no más! ¿Te das cuenta con qué facilidad hablamos hoy de las distancias entre los planetas? Sin embargo, pienso en todo el conocimiento que se tuvo que generar a lo largo de la humanidad para sostener esta conversación. ¿Qué te parece si damos un recorrido histórico por varias aportaciones matemáticas y astronómicas para determinar estas distancias? Claro que sí. Vamos a ver la siguiente información. Para hablar de las mediciones de grandes objetos y distancias en la antigüedad clásica, empecemos por las más sencillas, pero no menos importantes. Así que comencemos este relato con el testimonio del propio Tales de Mileto. Seguramente no me conocen. Soy Tales de Mileto, nací en el siglo VI a.C. y fui considerado uno de los 7 sabios de Grecia y dejé importantes aportaciones en disciplinas como la filosofía, matemática, astronomía y física. Fundé la escuela de Mileto. Me atribuyen un teorema que lleva mi nombre. Logré predecir un eclipse y pude medir la gran pirámide de Keops a partir de mi sombra. Para medir la gran pirámide de Keops, eché mano de un procedimiento que ya utilizaban los egipcios, que consiste en medir la sombra de un bastón y la sombra de la pirámide, justo cuando éstas formaban un triángulo rectángulo. Como puedes ver, estos dos triángulos rectángulos son semejantes y pude establecer una relación de proporcionalidad para obtener la altura de la pirámide. Recuerden, son triángulos semejantes si cumplen con 3 características. Tienen la misma forma, sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. El teorema de Tales, es decir, mi teorema, el más antiguo de los teoremas geométricos, dice: si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Lo que demostré es que si 2 rectas cualesquiera son cortadas por rectas paralelas, los segmentos que determinan en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Les explico cómo llegué al resultado. En esta imagen vemos los 2 triángulos rectángulos en posición mía, es decir, en posición de Tales, con la siguiente proporción. D entre C es igual a C entre B. Necesitaba saber el valor de D, por lo tanto, al despejar D es igual a C sobre B por A. En mi época así se logró medir distancias y longitudes, gracias a la geometría y por supuesto a mi teorema. Seguramente has escuchado mi nombre en algún momento. Me han llamado el padre de las matemáticas y sabrás que hice contribuciones importantes en matemáticas, geometría y aritmética. Pero hoy les compartiré que usando información previa sobre los triángulos rectángulos, logré establecer el teorema que lleva mi nombre. Este teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos, los lados que forman el ángulo recto, es igual al cuadrado de la hipotenusa del triángulo, el lado opuesto al ángulo recto. Esto fue la base para que en siglos posteriores otros grandes matemáticos lograran determinar las medidas del diámetro de la Tierra, la longitud de distancia entre la Tierra y la Luna, entre muchas otras mediciones y aportaciones a la ciencia y a la matemática. ¡Elemental! Todo este conocimiento nos permite hablar de mediciones exactas dadas por un conocimiento científico cierto y verdadero. Sí, además, los triángulos semejantes son de gran utilidad para la arquitectura, la física, la ingeniería, y todo este conocimiento lo van a aplicar en Marte. Gracias, Tales de Mileto.
Tus aportaciones las valora muchísimo Ernesto de Marte, ¿eh? ¿Saben qué? Mejor vayamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Hoy estamos con Iván Solórzano Domínguez, que es licenciado en Matemáticas Aplicadas por el ITAM. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias. Hoy nos puedes decir cómo se puede definir la forma geométrica de un triángulo y cuántos tipos existen. Bueno, la geometría de un triángulo es un polígono de 3 lados, ¿no? Y la geometría de un triángulo se define ya sea por el tamaño de sus lados o por el tamaño de sus ángulos, ¿no? Se clasifican en distintos tipos. Se pueden clasificar por la medida de sus lados, por ejemplo el equilátero, ¿no? Que todos los lados son del mismo tamaño. El isósceles, que 2 lados son del mismo tamaño y uno ya es distinto. Y el escaleno, que todos los lados son distintos, ¿no? También se pueden clasificar por la amplitud de sus ángulos, ¿no? Si tienen un ángulo que es de 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo, o se pueden clasificar también en oblicuángulos cuando no tienen un ángulo de 90 grados, ¿no? Y estos se dividen a su vez en obtusángulos y acutángulos, ¿no? Dependiendo si tienen todos los ángulos menores a 90 grados o tienen alguno que sea mayor a 90 grados, ¿no? Platícanos quién fue Pitágoras y cuál fue su teorema más famoso. Pitágoras, bueno, era un filósofo y matemático griego, ¿no? Dentro de todas las disciplinas, ¿no? que manejaba, y es considerado el primer matemático puro, ¿no? Contribuyó mucho a la aritmética y a la geometría, y estas tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, a la astronomía o a la música, ¿no? La verdad es que fue como un rango muy amplio, ¿no? En el que siguió Pitágoras. Y bueno, su teorema más famoso lleva su nombre, es el teorema de Pitágoras, y se refiere a la relación que guardan el tamaño de los lados de un triángulo rectángulo, ¿no? Es decir, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa, ¿no? Que es como el lado más grande, que es como el opuesto al ángulo de 90 grados, es igual a la suma, bueno, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Es decir, la hipotenusa, que es el opuesto a donde están como el ángulo recto, el cuadrado de este lado es igual a la suma del cuadrado de estos otros 2 lados, ¿no? Y pues bueno, eso tiene muchísimas, ¿no? aplicaciones. ¿Qué es la trigonometría? Sí, la trigonometría es una rama muy importante de las matemáticas, ¿no? Y se dedica al estudio de la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo y la circunferencia, ¿no? Digamos que puedes como que tener un triángulo rectángulo y lo puede abrazar una circunferencia. Entonces, estas relaciones, ¿no? entre el triángulo rectángulo y la circunferencia, la verdad es que es un mundo infinito, ¿no? de relaciones, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como de ratios, ¿no? que juegan, ¿no? entre los ángulos, los lados, etc. Posee muchísimas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay técnicas de triangulación, ¿no? a partir de la trigonometría, que se pueden utilizar en astronomía para medir distancias a estrellas, distancias entre puntos geográficos, ¿no? dentro de la misma Tierra, y se utiliza mucho también para sistemas globales de navegación por satélites, ¿no? Entonces, toda esta relación, ¿no? de ángulos, lados, circunferencias, pues la verdad es que nos puede llevar a medición de muchísimas cosas, ¿no? ¿Nos puedes decir quién fue Tales de Mileto y qué era lo que nos decía sobre los triángulos? Bueno, Tales de Mileto también fue como alguien multidisciplinario, ¿no? Fue un filósofo, fue matemático, geómetra, físico, inclusive fue legislador griego, ¿no? Se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. Con respecto a los triángulos, tiene 2 teoremas principales, ¿no? El primero habla sobre los triángulos semejantes y básicamente dice que si sobre un triángulo trazas una línea paralela, ¿no? Sí. Puedes formar otro triángulo semejante, es decir, que las razones, ¿no? entre los lados, ¿no? de un triángulo son iguales a las razones del otro triángulo, ¿no? Eso quiere decir que las formas son iguales, los ángulos son los mismos, ¿no? etcétera. De aquí se desprenden también muchísimas aplicaciones. Y bueno, el segundo teorema justo se refiere a la contención de los triángulos adentro de una circunferencia, ¿no?
Es decir, si tienes una circunferencia y tienes el radio de la circunferencia, ¿no? A partir del radio de la circunferencia donde toca a la circunferencia, perdón, el diámetro, y de ahí trazas una línea hacia cualquier otro punto de la circunferencia, este ángulo va a ser de 90 grados, ¿no? También eso tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Y pues, bueno, a partir de estos dos teoremas, pues la verdad es que hay muchísimas cosas de la trigonometría, ¿no? que se disparan. Iván, muchas gracias. Volvemos contigo en un momento para continuar con esta entrevista y no se vayan, volvemos al foro. Esta relación de semejanza la podemos encontrar en varias disciplinas, como la arquitectura, la topografía, la cartografía, la ingeniería, entre otras. Claro, piensa en la utilización de planos, mapas y maquetas. Todos estos casos son representaciones del mundo que nos rodea en la misma forma y de manera proporcional, generalmente en reducción a su tamaño original. Sí, el concepto de semejanza también puede extenderse a cuerpos tridimensionales, como en la holografía. ¿Qué te parece si continuamos con la entrevista y nuestro invitado de hoy nos amplía aún más el tema? Continuamos nuestra entrevista con Iván Solórzano. Oye, Iván, ¿quién fue Eratóstenes y cómo fue que calculó el diámetro de la Tierra? Bueno, Eratóstenes, pues también, ¿no? Fue un matemático, astrónomo, geógrafo, etcétera, ¿no? Como podrás ver, todos estos griegos eran multidisciplinarios, ¿no? Pero bueno, él fue como la primera persona que concibió la geografía ya como una disciplina sistemática, ¿no? Desarrolló terminología, etcétera. Inclusive hay cosas que todavía se utilizan hasta la actualidad, ¿no? Y efectivamente es conocido por ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra. Y esto también lo hizo a partir de sombras, ¿no? Y como estos aspectos, ¿no? De los triángulos semejantes, ¿no? Por ejemplo, en el solsticio de verano, ¿no? Sí. Los rayos solares pues inciden perpendicularmente en ciertos puntos de la Tierra, ¿no? Específicamente sobre el Sena, sobre el río Siena, ¿no? En Alejandría, un poco más al norte, pues él midió como que la altura de un edificio, ¿no? Tienes 2 puntos, ¿no? Ahorita tienes como donde incide así perpendicularmente. Luego en un punto un poco más al norte midió la altura de cierto edificio, ¿no? También a partir de las sombras, también con triángulos semejantes. Y pues bueno, ¿no? Como que con esta distancia, ¿no? Que le determina el edificio, ¿no? Entonces con eso puede conocer cuál es como este arco que une la parte que está perpendicular al Sol contra la otra parte que está un poquito más al norte, ¿no? Entonces, un poco con esta parte de trigonometría puedes sacar el arco, ¿no? de la circunferencia de la Tierra, de este pedacito a este otro pedacito, ¿no? Y con eso pues ya puedes como que inferir todo hacia toda la circunferencia de la Tierra, ¿no? Entonces, igual a partir de sombras y triángulos semejantes, etcétera, pues es como él pudo medir como que toda la circunferencia de la Tierra, ¿no? Además, la precisión con la que lo hizo para aquellos tiempos fue brutal, ¿no? O sea, creo que su error de medición fue del 0.15%, ¿no? Que con lo poquito que tenía a la mano, la verdad es que es una precisión altísima. A pesar de los supuestos que hizo, ¿no? Que no todos eran correctos, pero pues bueno, con todas estas relaciones, pues, la verdad es que tener ese margen de error pues es muy increíble. Oye, ¿cómo se podría utilizar la trigonometría o los triángulos semejantes para calcular la distancia a la Luna? Por ejemplo, si ya conoces, ¿no? La distancia, bueno, la circunferencia de la Tierra, puedes tener 2 observadores, ¿no? Situados en dos puntos distintos, ¿no? Haz de cuenta, los paras a los observadores sobre el mismo meridiano, ¿no? Entonces tienes 2 puntos distintos sobre los cuales estás observando la Luna, ¿no? Entonces lo que conoces ahí es cuál es el ángulo de observación, ¿no? Que tienes desde este punto hacia la Luna y tienes el ángulo de observación desde este punto hacia la Luna, ¿no? Y conoces también como los ángulos que se forman hacia el centro de la Tierra, ¿no? Eso es porque ya conoces la circunferencia, ¿no? Entonces, a partir de eso puedes medir estos ángulos que se forman hacia afuera, ¿no? Hacia el centro de la Tierra, hacia el radio, ¿no? Y con eso puedes hacer el despeje, puedes conocer todos los ángulos que se forman adentro, ¿no? De este triángulo de observación hacia la Luna. Y ya únicamente si conoces todos los ángulos y después conoces la distancia entre los 2 puntos de observación,
entonces ya puedes sacar como que la distancia hacia la luna, ¿no? Entonces, igual es a partir de conocer los ángulos, conocer las distancias, ¿no? De alguno de esos lados, para que a partir de eso puedas despejar con los triángulos semejantes y puedas medir la distancia a la luna, ¿no? Ahora platícanos un poco de cómo se aplican los triángulos para la holografía. Pues bueno, en mi día a día yo me dedico a los datos, ¿no? En esta rama, ¿no? Se llama, ahora es como muy popular, que son científicos de datos, ¿no? Que básicamente es como con muchísimos datos, tratar de hacer inferencias, hacer estadísticas sobre los datos, el comportamiento de la gente, o etcétera, no específicamente en finanzas, ¿no? Yo me dedico a las finanzas y dentro de todos estos algoritmos que utilizamos, ¿no? Ahora, ¿no? Que hay muchísimos de machine learning, de big data, de estadística aplicada, etcétera. Dentro de todos estos algoritmos, una cosa muy, muy importante son las distancias, ¿no? Las distancias quizás no son un poco más abstractas, no es la distancia de aquí al Sol, ¿no? O la distancia de aquí a otro punto en la Tierra, pero son distancias entre características, ¿no? Entendidas como otra manera, no son coordenadas geográficas, sino son con base en atributos de las personas, ¿no? O en atributos del comportamiento de las personas. Entonces, estas distancias lo que nos ayudan es poder hacer como similitudes entre personas, entre comportamientos, hacer inferencias estadísticas, etcétera, ¿no? Entonces, esta noción de distancia pues nos puede llevar a muchísimas otras cosas, ¿no? No solamente en astronomía, no solamente en geografía, ¿no? Y una de estas aplicaciones pues son las finanzas, ¿no? La verdad es que sin todo como todo este antecedente, ¿no? Que dejaron sobre la trigonometría y sobre la aritmética, ¿no? Que construyeron ellos, todo lo que ahorita hacemos, ¿no? Sería imposible, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que sí, o sea, puede parecer muy básico, pero la relación del teorema de Pitágoras, la verdad es que está metido en todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Nuestro día a día, o sea, yo en mi profesión, todo este tratamiento de datos, la verdad es que lleva ahí metido, ¿no? Como de alguna manera este teorema de Pitágoras, ¿no? Iván, muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita y tan interesante. Y ustedes no se vayan porque volvemos con un experimento. Llegó el momento del experimento. Vamos a calcular la altura de la estructura de ese juego utilizando la teoría de los triángulos semejantes. Vamos a colocar un espejo entre la estructura y Ernesto. El espejo tendrá que estar a una distancia en la que el juego haga un ángulo congruente entre ellos para que podamos tener dos triángulos rectángulos semejantes. Dit, si mueves tantito el espejo hacia adelante, perfecto, ¿Ahí? un poquito para allá, ahora sí. Uy, desde este punto de vista puedo ver perfecta la esquina del juego. Va. A partir de ahí, Ditmara tendrá que tomar las medidas del centro del espejo hacia la estructura para obtener el valor de D mayúscula. Pero como yo no lo puedo hacer sola, voy a pedir un poco de ayuda al staff. César, por favor. Puedes sostener la punta, perfecto. Y si puedes ir anotando las medidas. Claro que sí, compañera elemental. Equipazo, equipazo. Ahí son 3. Ok. Aquí dejamos una marca. Y son 2.90, entonces son 5.90. 5.90 anotado de mayúscula. Y después Ditmara va a tener que tomar la distancia entre el centro del espejo y mi ubicación, es decir, el valor de D minúscula. Entonces aquí son 3 Entonces, y 20. 20 centímetros. 20. Entonces D minúscula es 320, 320. elemental, amiga. Elemental, amigo. Muy bien. Ahora, lo que sigue es que Ditmara tendrá que medir cuánto mido yo de estatura. Vamos a ver, ¿tú sabes? Según yo, como un 88, amiga. A ver Vamos si es cierto. Derechito. 1.88. Esto es H minúscula. H minúscula.
Entonces, tenemos que la distancia entre el juego y el espejo es de 5.9 metros. Eso es de mayúscula. Y luego de Ernesto al espejo es de 3.2 metros. Esto es de minúscula. Los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. Al cumplirse estas reglas en nuestro experimento de hoy, podemos entonces hacer la operación. Muy bien, ahora sustituimos los valores. Desconocemos el valor de h mayúscula, que es la altura del juego. El valor de d mayúscula es 5.9. Luego h minúscula es 1.88. Y luego d minúscula es 3.2. Ahora vamos a despejar h mayúscula y vamos a resolver. 1.88 entre 3.2 por 5.9. Así tenemos que el valor de h mayúscula es 3.47 metros, amiga. ¡Wow! ¡Fantástico! Entonces, este juego tiene una altura de 3.47 metros. Vemos entonces que el teorema de Tales de Mileto sigue siendo útil hasta nuestros días. Mara, qué hermoso viaje tuvimos hoy, ¿no? Desde la pirámide de Egipto hasta Marte. Y pudimos ver lo poderoso que resultan los teoremas de Tales y Pitágoras con respecto al uso de los triángulos semejantes, ¿eh? Elemental, mi querido Ernesto. Y como no veo muy claro que te vayas a vivir a Marte, mejor invita a los chicos a seguirnos. En caso de que me vaya, te voy a decir hola por holograma, ¿cómo ves? Va. Claro que sí. Los invitamos a seguirnos por las redes sociales. Escríbanos sus opiniones sobre los temas y cuéntanos en qué otras cosas de la vida cotidiana utilizan los conocimientos que aprenden en este programa de Jóvenes en TV. Y ya para irnos, les presentaremos el meme de este programa. Pobrecito, está asustado con tanto triángulo. Haley Joel Osment protagonizó esta película muy de suspenso, la que dice la de veo gente muerta. Es muy buena peli, pero de pensamiento mágico misterioso, creo que como del 99, ¿eh? Sí, pero está asustado con tanto triángulo, ¿qué no ves? Bueno, no es para tanto, al contrario. Está así porque se sorprendió de la aplicación de los triángulos en nuestra vida. Es elemental, amiga. Ok. Nos vemos pronto. Adiós.